Buenas, amigos tebanos. Seguimos con la segunda parte de los mongoles. Hoy es día de ver el principio de la expansión, mientras estuvo vivo Gengis Khan. El Kurultai, en 1206, esto es como una asamblea, por así decirlo, de los mongoles, nombra a Gengis Khan el Gran Khan, un título inventado para la ocasión que podría traducirse como Khan oceánico o universal. Fue también esta la asamblea que decidió adoptar el yugur para escribir el mongol, que hasta ese entonces solamente era una lengua hablada. El hecho de que Gengis Khan ordenara a todos sus generales que aprendieran a leer y escribir permite imaginar que ya tenía en mente algunas formas de organización bastante más estables. Fue también en esta fecha cuando, tras premiar explícitamente a todos los miembros leales de su familia y seguidores para constituir un núcleo de sus futuras conquistas, se estructuró, como habíamos dicho en el video anterior, un cierto código sistematizado de leyes y un cierto aparato judicial. Poco después, en 1209, los yuguris, un pueblo sedentarizado pero altamente refinado, sedentarizado y altamente refinado, que habitaban hoy en lo que hoy sería la provincia norte de China, Xinjiang, eh, ofrecieron su vasallaje a los mongoles y principalmente al Gran Khan, a Genghis Khan, para liberarse de las exacciones cada día más gravosas que les proponían sus vecinos. Esta incorporación voluntaria de los yugures es fundamental en varios asuntos. Primero, estos proporcionan un primer núcleo de colaboradores competentes y funcionarios. Además, este pueblo sedentarizado tiene intérpretes, sin los cuales no hubiese sido posible afianzar un imperio. Gracias a ellos pueden comunicarse con los diferentes pueblos de la estepa asiática y del sudeste asiático y también después de Europa, donde encontramos más de 500 lenguas distintas, de las cuales los mongoles no conocían ninguna. Pero también fueron probablemente los yugures quienes pusieron en marcha el enorme potencial de conquista de este nuevo imperio. Probablemente ellos hayan sido los que incitaron a luchar a Genghis Khan contra el imperio chino de los Xiaxin, una dinastía fundada por los Tangut, un pueblo de origen tibetano, que dominaba la ruta de la seda. De hecho, si lo pensamos bien, probablemente Genghis Khan tenía varios motivos, sin que se lo hubiesen propuesto, para lanzarse contra los Xiaxin. Primero, después de tantos años de lucha intestina entre ellos mismos, la economía nómada de los rebaños de los mongoles estaba bastante diezmada y convenía que existiese nuevos pastos para el nuevo stock de ganado que estaba empezando a existir debido a esta floreciente paz. Genghis Khan también había sido nombrado Khan para proporcionar un botín fresco, por lo cual debía buscar nuevos lugares donde hacer racias, ya que no podía hacerla dentro de su propio pueblo, el cual ya se encontraba en un estado de paz. Por lo demás, la ruta, el dominio de rutas comerciales, como la ruta de la seda, podía significar a la larga una racia permanente y bastante menos costosa, ya que imponer impuestos sobre rutas comerciales siempre es más conveniente y menos riesgoso que asaltarlas frecuentemente. Aunque sus enemigos proponen que Genghis Khan tiene ejércitos que alcanzaban cifras exorbitantes, yo tengo la impresión, según las fuentes que he revisado, que nunca sus ejércitos superaron los 100.000 a 125.000 hombres. La mayoría de ellos
iban montados y tenían al menos 5 monturas de repuesto, lo cual le daba gran movilidad a sus hombres. En 1209, Gengis Khan necesitaba proporcionar hierba fresca para sus legales seguidores y era muy consciente de la importancia del comercio. Y pese a detestar las ciudades, y a que, como veremos más adelante, inclusive miembros de su propio consejo pedían aniquilarla y ocupar el terreno para el pastoreo, entendía claramente que el mundo de los yugures estaba salpicado de ricos oasis, que debían su prosperidad a talleres y mercados que se encontraban precisamente en estas ciudades. Tasar el gran comercio era una excelente y constante fuente de ingresos, mejor incluso que botines. Las fuentes dejan constancia que Gengis Khan intentó cuando menos, en una ocasión, negociar las paces con un rival que garantizara el fluir del comercio y los impuestos destinados al Khan. En último lugar, el Khan, a través de la tradición del pueblo mongol, recibe un poder ilimitado, pero esto es en tiempos de guerra. Ese poder se reduce considerablemente en épocas de paz. La fuga de Gengis Khan hacia la guerra parece obedecer principalmente a un deseo de conservar el poder absoluto y no de un plan preconcebido para conquistar el mundo, que por otra parte, suponemos, no conocía. A pesar de ser un reino relativamente pequeño, la lucha contra los Xiesian representaba también un cambio significativo respecto a las relaciones entre los nómadas de las estepas y los pueblos sedentarios. Sabemos que frecuentemente y por más de un milenio, diferentes imperios fueron atacados por las tribus del norte, pero no eran más que racias, emboscadas, saqueos. Nunca estos pueblos del norte intentaron conquistarlo. Probablemente ni siquiera el mismo Gengis Khan se lo imaginó. Al principio solamente iba por botín, destrozar cercas y acequias, recuperar campo para sus pastos. Había además el problema añadido de cómo rendir las ciudades amuralladas. Los mongoles tenían paciencia, pero los largos cercos diezmaban con epidemias a las huestes inmovilizadas. Pronto intuyeron la importancia de los ingenieros, y como veremos más adelante, y principalmente en Bagdad, estos ingenieros fueron ya parte del ejército de Gengis Khan. Aunque en un primer momento el intento de inundar una ciudad le salió mal y terminó inundando sus propios campos. Por lo cual, Gengis Khan prefirió firmar una paz que le garantizase sus pastos y sus ingresos al comercio, y no arrasar la ciudad. El contacto de Gengis Khan con el mundo chino le había abierto nuevas perspectivas. El río Amarillo, el mar de China, florecientes y cuantiosas ciudades de diferentes imperios. Entre ellos, la tribu Tungus, que procedía del norte de Manchuria. En 1125 aproximadamente habían invadido el norte de China, desplazando a la dinastía Liao, fundada por los Kuidan en el 924. Los Kuidan eran de habla mongol, tenían una gran experiencia administrativa y su imperio había establecido murallas y guarniciones en el corazón mismo de Mongolia. Había sintetizado muchos aspectos de la cultura mongol y china. Pero su desplazamiento por la nueva dinastía de los Jin
los había marginado y su descontento pasó a engrosar el que ya sentía los propios chinos, dominados ora por unos y ora por otros, que constituían la mayor parte de la población. En este contexto, la estrella de Genghis Khan y la amenaza que representaba para la dinastía Jin resultaban prometedoras para muchos. Miles de desertores kidani chinos afluyeron a los campamentos de Khan y le proporcionaron una visión precisa de la crisis interna de los Jin. También, y lo veremos, como les decía, en Bagdad, o ya lo vimos, de hecho hice un video de Bagdad, le proporcionaron tanto los ingenieros de asedio como las tácticas de asedio que tanto le hacían falta a las hordas mongolas. En 1211, Genghis Khan se abatió sobre el imperio, cuyo ejército era 10 veces superior al suyo. Jamás lo hubiese vencido sin el apoyo de los Khitan y un número muy considerable de chinos, que Genghis Khan los ocupó para tener tropas de infantería y, principalmente, y de forma más importante, para sus cuerpos de ingenieros. Aunque el avance fue relativamente rápido, la campaña era durísima. Los mongoles fueron diezmados por unas y otras epidemias en sus campamentos. La resistencia de los Jin enfureció a Genghis Khan y en 1215 cercó y destruyó Pekín, llamada entonces Son Duo, o la ciudad del centro. La victoria mongol se saldó con un baño de sangre y un mes de saqueo. Dicen que años después todavía se veían huesos de muertos blanqueando el paisaje. Por otra parte, los saqueos sistemáticos arruinaron al país y toda la China del Norte era plagada por campesinos errantes acosados por la hambruna que se confundían entre grupos de bandidos. La corte, sin embargo, se refugió en Kaifeng, y aunque Genghis Khan dejó China a uno de sus mejores generales, tanto este como el mismo murieron antes de la rendición total de los Jin. En contra de lo que muchas veces se dice, las campañas de los mongoles no eran guerras relámpagos. Las tropas tenían una gran movilidad, cimentada en las remontas que llevaban con ellos, en las tácticas de avance y retrocesos tomadas directamente de las grandes cacerías. De los hechos, de hecho, la costumbre de contar las reses abatidas hacía que los mongoles contaran siempre las víctimas. Su insólita movilidad aterraba a los enemigos por cuanto multiplicaba visualmente su número, mientras que su dominio de los caballos, principalmente para técnicas de arquería, les daba algún tipo de ventaja al alcance y movilidad. Pero los mongoles no hubiesen podido afianzar nunca su posesión del territorio sin la ayuda de los Khitan. Incluso dudoso que hubiesen querido, como les había dicho anteriormente, puesto que los nuevos gobernantes mongoles proponían, generalmente, exterminar a toda la población de campesinos miserables que no servían para nada, arrasar las ciudades que interrumpían los paisajes y destinar todo el espacio a pastos. Tipos como Yelu Chukai, que fueron funcionarios de Genghis Khan y le demostraron el provecho que se podía sacar de los territorios, la gente, la seda, los lingotes de plata, las medidas de trigo, los miles de caballos, hicieron que Genghis Khan y sus generales garantizaran no solamente a este joven Khitan un lugar de confianza en el gobierno, sino que también la estabilidad y supervivencia de las ciudades y los campesinos. El imperio de los Xiasqin y de los Jin habían quedado mermados, estaban amenazados de muerte, pero las noticias que le llegaban de Occidente desviaron por el momento la atención de Genghis Khan hacia Asia Central. Por entonces las postas a intervalos fijos garantizaban una transmisión muy rápida de información y por otra parte, el colectivo de mercaderes musulmanes, que veía con satisfacción el apoyo decidido del Khan al gran comercio, le mantenían constantemente informado de la situación de los territorios por los que pasaban las grandes rutas comerciales. Por ello supo Genghis Khan los desmanes que se libraban
con la furia del converso, el nuevo usurpador del trono de Karakitai. La crucifixión del principal imán de Wotan en la puerta de Madrasa permitió a Genghis, en 1218, presentarse entre las puestas de Cachagua y ser recibido como un libertador. La conquista del reino de los Karakitai puso a Genghis Khan en contacto directo con otro reino de reciente consolidación, el de Shah Juárez, Muhammad. Se trataba de un imperio inmenso que cubría lo que hoy son las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, Afganistán e Irán. Todo parece indicar que Genghis Khan hubiese preferido no ir a otra guerra, puesto que estaba en plena campaña china, y hizo un intento explícito de paz a los Muhammad, en aras de preservar las grandes rutas comerciales. Muhammad tenía motivos más que sobrados para aceptar, porque algunas de las ciudades más ricas del mundo, Samarca, Bujara, Merv, Herat, Balkh, Nichapour y Merv, se hallaban en su territorio y se nutrían del comercio. Además, aunque contaba con un ejército inmenso, su control del territorio era reciente y discontinuo, y la fidelidad de sus tropas no lo suficientemente fuerte como para que prefiriera evitar las grandes concentraciones militares. Pero un gobernador suyo desencadenó el desastre cuando mató a toda una caravana de comerciantes mongoles por las sospechas de que eran probablemente espías. Cuando Genghis Khan envió a 3 embajadores para solicitar un castigo ejemplar para el gobernador, Muhammad hizo matar a uno y devolvió los otros 2 con las barbas afeitadas. Un insulto de primera magnitud para la gente de Asia Central. Esta vez, el señor de los huevos negros enfureció. El terror que evocaba la mención de los mongoles está directamente relacionado a la terrible devastación que se abatió sobre Asia Central entre 1219 y 1221. Las ciudades que ofrecían resistencia eran arrasadas hasta sus cimientos, la población exterminada. Más de una, como Bamiyan, Balkh, desaparecieron simplemente del mapa. La destrucción que sembraron sus ejércitos fue épica. En Asia Central fue tanta que se convirtió en una arma misma. Por primera vez, el terror paralizaba a los enemigos. Se veían venirse aquella desgracia sin capacidad alguna de reacción. Los que escapaban hacían que este terror a las hordas de mongoles recorriera y se esparciera como la hierba quemada en el verano. Vinieron, asaltaron, quemaron, mataron, saquearon, violaron y se marcharon. Aunque los cronistas aterrados desorbiten las cifras de las masacres urbanas al máximo, otorgando, por ejemplo, 1,5 millones de muertos en Herat, otras destrucciones resultaron ser más devastadoras a largo plazo. Con la red de canales subterráneos de regadío artificial destruida y la población campesina que los mantenía dispersada o muerta, una estepa yerma se extendió por doquier y el desierto recuperó lo que siglos de civilización habían laboriosamente arrancado. Primadas de su base agrícola, multitud de ciudades de Asia Central empequeñecieron y desaparecieron del todo. La arqueología de hoy intenta recuperar algo de lo que quedó de esos ilustres nombres. Solo un colectivo pareció pasar indemne a través de aquella tremenda matanza, el de los religiosos, obligados, eso sí, en forma explícita a rogar a sus dioses por el Gran Khan. El chamanismo, basado en el culto de los antepasados, permitía adivinar un tanto, y mejorar un poco la vida actual. Pero no eran una religión de futuro, y dejaba libre el campo de otras para todo lo demás. Todas las grandes religiones de la Ruta de la Seda hallaron refugio en la corte del Khan: nestorianos, maniqueos, mazdeístas, budistas, musulmanes, taoístas, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera.
Se tenía en cuenta todo, desde fórmulas mágicas a habilidades médicas. Apenas apagado el incendio que destruyó Bukhara, Genghis Khan convocó a los imanes a la gran mezquita para que le instruyeran sobre la doctrina del Islam. Los aterrados clérigos comprobaron que seguía con interés su respuesta y consideraba plenamente satisfactorias sus doctrinas, con excepción del peregrinaje a la Meca que le parecía chocar con su creencia de que Dios podía venerarse en cualquier rincón de la naturaleza. En 1229 el Khan podía plantearse un descanso. Sus generales Kebe y Subotai habían salido en persecución del Shah de Juárez. Y una vez muerto, en una isla del mar Caspio destruyeron Georgia, que estaba en el apogeo de su esplendor. Azerbaiyán, Armenia, los cuatro principados rusos del sur. Con 40.000 hombres, recorrieron 20.000 kilómetros en 4 años y volvieron sabiendo cómo era el Islam, cómo era el mundo europeo y que se extendía en los márgenes de Rusia, mientras su otro general, Mukhali, había recabado para él toda la información posible de otro gran imperio, el chino, de los Song del sur, y sus relaciones con todo el sudeste de Asia. A principios del siglo XIII, ningún sabio del mundo podría emular el conocimiento geográfico del analfabeto Genghis Khan. A primeros de año, el Khan regresó a Mongolia y celebró su triunfo con una cacería inmensa que estuvo preparándose durante meses, en las que participaron 100.000 hombres, avanzando en un radio de 600 kilómetros, en un orden tan estricto y con tácticas tan elaboradas como las del campo de batalla. Pero a Genghis Khan aún le quedaba el tema chino. Era obvio que había dado a los Xiaxian y era obvio que, dado que los Xiaxian no le guardaban una lealtad de vida y se negaban cada cierto tiempo a prestarle su ayuda, aunque les conviniese, aunque el terror los atenazara, su lealtad no era tan fiable. Por lo cual, en 1226 inició una campaña que se saldó con un terrible baño de sangre y la aniquilación total de los Tangut. Como había pasado en Transoceana y en Yorasan, la venganza de Genghis se saldó con un genocidio. Pero también fue allí donde murió Genghis Khan. Cayó de nuevo del caballo y esta vez las heridas internas no sanaron. Su muerte acaecida durante el sitio de la capital Tangut, Nimnicia, sobre el río Amarillo, se mantuvo en secreto hasta que se produjo la rendición de la ciudad, que fue pasada a cuchillo, como lo fueron todos los seres vivos, hombres y animales que se cruzaron con el cortejo fúnebre que lo devolvía a Mongolia. A diferencia de lo que había pasado con los anteriores imperios de la estepa, su muerte no deshizo el imperio, ni mitiguó el ímpetu conquistador de los mongoles, que había que durar, que todavía tenía que durar 3 generaciones. Bueno, y con esto terminamos por hoy. Espero que les haya gustado, amigos tebanos, que nunca falta aceite es un camino, y en el próximo video hablaremos de los continuadores del Gran Khan. Cuídense.